English Course T4, Lesson number 5. Comenzamos como siempre con el vocabulario. About, sobre. Angry, enfadado. No confundamos la palabra angry, sin H, con la palabra hungry, que es hambriento. To annoy, molestar, incordiar. Annoy, annoys, annoyed, annoyed. Y annoying es molesto. Cuando algo es molesto, algo es annoying. This is annoying. Esto es muy molesto. Anxious, ansioso. Arc, arches, arco. Arco arquitectónico. El arco de arco y flechas se dice bow, pero este arc es arco. De ahí también viene la palabra architecture. No se pronuncia como che, sino con el sonido k, k. Arc, architecture. Band, banda. Puede ser una banda de música o una banda elástica, elastic band, por ejemplo. Beyond, más allá de, en un sentido espacial. To break, breaks, broke, broken, romper. To break down. Esto es interesante porque es una de las peculiaridades del inglés, que son se llaman phrasal verbs, verbos compuestos. Es una especie de, en este caso es como una especificación de romper. To break down es averiarse y se usa habitualmente para máquinas, para vehículos, un vehículo por ejemplo. My car breaks down, mi coche se avería. Mi coche se averió ayer, en pasado. My car broke down yesterday. Castle, castillo. To cause, causar. Chance, oportunidad. Clock, reloj. To close, cerrar. Club, club. Coach, coaches. Este es el plural. Coach, entrenador. El entrenador de baloncesto. También hay una profesión que es la de coach, que no se refiere específicamente al deporte, sino a otro tipo de actividad. Coach. Delay, retraso. Cuando un avión viene con retraso, cuando una persona llega a una cita con retraso, es este delay, retraso. To disappear, desaparecer. To discover, descubrir. To find, encontrar. To forget, olvidar. Gate, puerta, entrada. The gate, la puerta. Pero la puerta como acto de entrada, es decir, la puerta como objeto material es the door. Open the door, please. Abre la puerta, por favor. Le estás pidiendo que abra ese objeto de madera que hay allí, pues que lo abra. Open the door. Sin embargo, gate es como la puerta de entrada. En el aeropuerto, por ejemplo, se usa mucho el gate, porque la gate number 10, la gate número 10. Se dice gate porque claramente es un concepto diferente a las puertas de la casa. Tú no abres la puerta, sino que tú sales o entras por una entrada, por una gate. Grounds. Este es interesante porque ground, en singular, es decir, sin la S, ground, es tierra, la tierra del suelo, o el terreno. Grounds
con la S específicamente hace referencia a esos terrenos o a las tierras, pero claro, las tierras entendidas como propiedad. Luego lo veremos en un ejemplo. Half, halves, mitad o medio, depende de cómo se realice la traducción. Half past, esto es y media. Esto es muy específico al dar la hora. Son las 3:30. It's 3:30. O sea, es la media pasadas de las 3. Lo de las horas lo veremos en un capítulo aparte. Es un poco... No es complejo, pero a nosotros nos suena retorcido. Entonces haremos un capítulo aparte para esto. To happen, ocurrir, suceder. To hear, oír, escuchar. To look round, también se usa, aquí está escrito como to look round y también se usa mucho to look around, que es mirar alrededor. Main, principal. To march, marchar, como la marcha militar. Member, miembro. Midnight, medianoche. Military, militar. Most, mayoría o la mayor parte. Por ejemplo, una frase que me viene inmediata a la cabeza es most of the time. Most of the time. Significa la mayor parte del tiempo. Y entonces aquí most lo traduciríamos como la mayor parte. Music, música. Nearly. Nearly aquí tiene el sentido de por poco. Near es cerca. Sin embargo, dependiendo de la traducción, en este caso es por poco. Next, siguiente. Noon, mediodía, es decir, las 12 a.m. Nothing, nada. O'clock, en punto. Off, apagado o fuera. Past, pasado. Claro, aquí, bueno, disculpadme que no lo he dicho. Aquí hay varias expresiones, half past, past, quarter, o'clock. Todo esto tiene que ver con cómo se dan las horas. Insisto, esto ya lo veremos en otro capítulo, aunque lo deje aquí mencionado de pasada. Quarter es un cuarto de hora, se refiere a un cuarto de hora. Y past, aunque sea pasado, pero en este caso es pasadas, o sea, un cuarto de hora pasadas las 7, pues a quarter past 7. Por eso te ponen aquí este vocabulario. Reason, razón. Safe, a salvo, seguro. Soldier, soldado. Soldado militar, no de soldar, sino de la jerarquía militar. Sunday, observad, día de la semana, domingo, el día del sol, con mayúscula. Sunday. Through, a través de. Como es TH, la TH se pronuncia con ese th, como nuestra Z, algo parecido a nuestra Z española. Through. Es decir, through, acabado en U. Esta es una pronunciación compleja. Through. Time, tiempo, hora. Para preguntar la hora, por ejemplo, what's o what is, es lo mismo, el what's y el what is the time, please. Literalmente, ¿cuál es el tiempo, por favor? Lo de siempre. No se hacen traducciones literales, sino traducciones con sentido. Entonces, ¿qué hora es, por favor? Time, the time, la hora. La versión india de esto, la versión india de India How, sería time please. Tú le dices a alguien time please y lo acompañas con un gesto de la muñeca y sería suficiente. Pero aquí
no estamos para esto. Aquí estamos para aprender a decir las cosas bien y completas. Unless, a menos que. Visitor, visitante. To wait, esperar. Watch, watches, reloj de muñeca. Hay una variante de esto que es to watch, que es mirar, pero aquí no aparece el to por ninguna parte. Entonces, watch, solo esta palabra como nombre, es reloj. Well, y tiene un signo de exclamación, pues es una interjección exclamativa que dice bien, bien, bien. Well, let's go. Bien, vamos. To wind. Aquí tenemos el caso contrario, sí que tenemos el to delante, o sea que es un verbo, porque si solo estuviese la palabra wind, sería viento. Pero como es to wind, no tiene sentido que sea ventear, porque no, es algo que no se usa, el viento es algo que está ahí y sucede, no. Entonces, to wind es enrollar una bobina de hilo, por ejemplo, to wind. To wonder significa preguntarse. I wonder something. Me pregunto lo que sea. I wonder where do you go. I wonder where do you go. Me pregunto, I wonder, where do you go. ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vais vosotros? Wonderful, maravilloso. Yet, todavía. Y ahora pasamos a la traducción del texto, que dice They met at 4 o'clock. Ellos se encontraron a las 4 en punto. Where are the other members of the club? ¿Dónde están los otros miembros del club? I do not know. No lo sé. But they arrived in the town at noon. Pero ellos llegaron a la ciudad al mediodía. At noon. If the coach came through the castle gates at the right time, they had no reason to be late. Vamos a dividir esta frase larga en dos partes. Hasta aquí. Esta es una parte de la frase. Aquí tenemos un sí condicional, este if. Lo digo primero una vez en voz alta para que tengáis el completo. Si el entrenador vino a través de las puertas del castillo a la hora correcta o en el tiempo correcto, ellos no tienen razón para llegar tarde. Entonces vamos a la segunda parte en primero. They had no reason to be late. Ellos no tienen ninguna razón para llegar tarde, para estar tarde, para llegar tarde. Esto es una estructura, yo diría de momento es un poco compleja para lo que estamos viendo. They had, este had es del verbo to have, had. Es el pasado. They had no reason, no tenían ninguna razón. ¿Qué sucede? Que en español decimos no tenían ninguna razón. No, ninguna. Ellos tenían no, este no se traduce como ninguna. Ellos tenían ninguna razón. Imaginad que en español en vez de decir no tenían ninguna razón dijésemos ellos tenían ninguna razón. Pues es algo así. Y la primera parte con el if, que es el sí condicional, si el entrenador, if the coach came, vino, si el entrenador vino, if the coach came through the castle gates, a través de las puertas del castillo, at the right time, en el momento justo, en el momento preciso. Seguimos. Unless they went the wrong way. A menos que ellos viniesen en la dirección equivocada. The wrong way. Perhaps they waited it in another place and found they
and found we were not there. A menos que ellos vinieran en la dirección equivocada. Perhaps, puede que, a lo mejor, they waited, ellos esperaron, in another place, en otro lugar, place, lugar, another, otro, en otro lugar, and found, este found viene de to find, found, encontrar, descubrir, darse cuenta, and found, y descubrieron, we were not there, nosotros no estábamos allí, there, allí, we were not, nosotros no estábamos. What is the time now? ¿Qué hora es ahora? What is the time? ¿Qué hora es? Now. Ahora. ¿Qué hora es ahora? I do not know. No lo sé. I do not know. Verbo to know. Saber. I do not know. My watch is not going. Mi reloj no marcha, no va. Mi reloj no va. O sea, no funciona. It stopped at 3:30. Se paró. It stopped. El reloj se paró. A las 3:30. At 3:30. I forgot to wind it. Olvidé, joder, más viejo que la tana este manual. Olvidé bobinarlo, o sea, darle cuerda. I forgot to wind it. I think it is about 3:45 now. Yo creo, yo pienso, I think, it is about, son sobre, yo creo que son sobre las 4:15 ahora. The castle is closed to visitors at 6 o'clock. El castillo, the castle, is closed to visitors, está cerrado a los visitantes, at 6 o'clock. A las 6 en punto. I discovered that when I first came. Yo descubrí esto, I discovered that, yo descubrí esto cuando vine por primera vez. When I first came. He dicho antes came, pues me equivoqué, es came. Bueno, esta es una estructura del inglés que hay que aprendérsela. When I first came, la primera vez que vine. First, primera, y I came, yo vine. Entonces yo, pero claro, no es yo vine primero, pues se entiende que es yo vine por primera vez. I hope the others do not turn back. To turn back es darse la vuelta, regresar, volver. To hope, esperar, yo espero, pero no en el sentido de esperar to wait, sino de esperar to hope, tener la esperanza. Tengo la esperanza de que los otros no se den la vuelta. Yes, I wonder what caused this delay. Dice, sí, yo me imagino, me pregunto qué causaría este retraso. No tiene sentido este signo de interrogación porque es una afirmación. Yo me pregunto qué causaría este retraso. Creo que es una errata del libro, porque aunque si nos quedásemos solo con esto, what caused this delay? ¿Qué causó este retraso? Esto sí que es una oración interrogativa directa. Pero si tú dices, yo me pregunto qué causaría este retraso, tú ahí, ni en español ni en ningún idioma, eso no estás haciendo ninguna pregunta. Tú estás afirmando que te preguntas qué causaría ese retraso. I wonder what caused this delay. Me pregunto qué causaría ese retraso. It is most annoying. Annoying, molesto. Y most, en este caso, yo lo traduciría como sobre todo. It is most annoying. Sobre todo es molesto. Do not be angry. No te enfades. No estés enfadado. I am anxious about them. Yo estoy ansioso por ellos. Sobre ellos, por ellos. I only hope they are safe. Yo solo espero
que ellos estén a salvo, they are safe, and that nothing happened to them, y que nada les haya ocurrido a ellos. To them, a ellos, happened, ocurrir, suceder, y nothing, nada. Seguimos por aquí. If their coach broke down, aquí descubrimos una cosa. Normalmente yo antes coach lo he traducido como entrenador y estoy descubriendo que tiene otra acepción. Lo estoy buscando. También es el autobús turístico. Vale, pues aparte de entrenador, también significa el autobús turístico. ¿Por qué lo deduzco? Porque me están poniendo aquí un verbo que es broke down, que es averiarse, las máquinas, los vehículos. Entonces, coach es el autobús turístico. If their es su de ellos. Y el if es un if condicional. Si su autobús se averió, perhaps they are walking. A lo mejor ellos están caminando. We can go down to the main gate to see if they are there yet. Nosotros podemos ir abajo a la puerta principal, to the main gate, to see, a ver, see if they are there yet. Si ellos todavía están allí. Oh, I hear music. To hear, escuchar. Oh, escucho música. Yes, it is a military band. Sí, es una banda militar. The soldiers always march through the castle grounds about this time. Los soldados, the soldiers, always, siempre, marchan through the castle grounds, a través de los terrenos del castillo, about this time, alrededor de esta hora. That means it is nearly 4 o'clock. Esto significa, verbo to mean, significar, that means, esto significa, it is nearly 4 o'clock. Hemos dicho que nearly es por poco o casi por poco. Esto significa que son casi las 4 en punto. Our friends missed a wonderful sight. Nuestros amigos, nuestros, our friends, nuestros amigos, to miss, perderse, echar de menos. En este caso, se han perdido. To miss. Pero en pasado, acaba en ed. To missed. Our friends missed a wonderful sight. Sight es vista. Vista de una vista espectacular. Una vista. Pues un atardecer, o una playa, ese tipo de cosas. Our friends missed a wonderful sight. Nuestros amigos se perdieron una estupenda vista. Yes, the soldiers went off through the arc. Sí, los soldados se han ido a través del arco. There is not another chance to see them until next Sunday. No hay otra oportunidad. There is not another chance. No hay otra oportunidad. To see them, de verlos a ellos, them, a ellos, until next Sunday. Hasta, until, es hasta. Until next Sunday. Hasta el próximo domingo. Well, I'm not waiting here until midnight. Bueno, yo no voy a estar esperando aquí hasta medianoche. Until, hasta medianoche. I am going to look round the castle. Voy a, I am going to, voy a, look round, mirar alrededor del castillo, o mirar por el castillo. They are there, there they are. Allí están ellos. There they are. Beyond the arc where the soldiers disappeared. Más allá del arco donde los soldados desaparecieron. We did not wait in the wrong place after all. We, nosotros, did not wait, no esperamos,
in the wrong place, en el lugar incorrecto, after all, después de todo. Esto es otra de esas frases hechas. After, después. Y all, todo, después de todo. After all. Vamos al siguiente bloque. Esta vez lo vamos a ver con unos ejemplos. En este caso es como al verbo se le añade ed para formar el pasado. Pero esto en los verbos regulares. Ahora lo veremos. Simple past tense, el tiempo pasado simple. Aquí en la descripción que nos hacen del verbo to follow, seguir, pues lo que se hace es eliminar el to y nos queda follow y le añadimos ed. Lo mismo con el verbo to show. A to show le quitamos el to, nos quedamos con el show y le añadimos ed. Este es como el mecanismo básico. También vemos que para formar este pasado simple se hace igual en singular que en plural. I showed, we showed. No, esto en realidad no sé cómo se pronuncia, ¿vale? No sé si es showed o showed. You showed, you showed. Tú mostraste, ellos mostraron. He showed, they showed. Lo importante es que tanto en singular como en plural se escribe igual. Y luego tenemos aquí dos columnas. La primera es la columna de infinitivo, que es la forma en la que se presenta el verbo con el to. Y luego el pasado. O sea, añadiendo a todas, como veis aquí, ed. En todos los verbos, ed. Luego hay casos particulares, que es cuando una palabra acaba en y y cuando una palabra acaba en e. Vamos uno por uno. Verbo to seem, parecer, se le añade ed. Y vamos aquí a la derecha. It seems to be true. Parece ser verdad. It. Recordad que este it, los pronombres personales, I, you, he, she, it, y luego el plural. We, you, they. Vale, pues recordad que el he, she, it es la tercera persona. Entonces, como es tercera persona, se le añade esta S. O sea, del verbo to seem, aquí, esto parece ser verdad, como es it, tercera persona, se le añade la S. It seems to be true. Y para pasar al pasado, al past, simple past, lo que se hace es añadir ed. It seemed to be true. Esto pareció ser verdad. Siguiente, to walk, caminar, pues se le añade ed. Bueno, por supuesto, perdón, no lo he dicho. Bueno, lo haré con este ejemplo. Esto es para todos los pronombres personales, para cualquier frase que queráis construir. Yo aquí pongo el ejemplo con una, pero por supuesto esta regla de añadirle ed vale para todos. Ahora lo veremos con el verbo to walk. The children walk to school. School es la escuela. Los niños, the children walk. Los niños caminan a la escuela. Para hacer el pasado, the children walked to school. Caminaron a la escuela. Pronombres personales. I walked to school. Yo. Tú. You walked to school. Lo mismo, permanece inalterado. Tú caminaste a la escuela. He, she, it walked to school. Aquí en el pasado no se añade S, sino que es la forma del pasado, se añade ed, chimpún, punto final. We walked to school.
nosotros caminamos a la escuela. Caminamos del pasado, ¿no? O sea, del past tense. Caminamos ayer, el mes pasado, cuando éramos niños, en pasado. We walked to school. Lo mismo con you, vosotros. You walked to school. Y por último, they walked to school. Perdonad las estrecheces, pero es que como es todo igual, no varía. O sea cual sea el pronombre personal, pues para todos igual. Por eso a la hora de enseñarlo, simplemente te lo ponen aquí sin tanto ejemplo. Con un ejemplo es suficiente porque para todos es igual. I wish to be alone. Verbo to wish, desear. Yo deseo estar solo. En pasado, para pasarlo a pasado, I wished to be alone. Yo deseé estar solo. The man turns his head. To turn, girar. En este caso con la S, porque es the man, él, tercera persona. Entonces se le añade la S. The man turns his head. El hombre gira su cabeza. Aprovecho aquí para hablaros una cosa de este his. Este his es su de él. Si fuese the woman, la mujer, la frase sería the woman turns her head. Es decir, es exactamente la misma frase, la misma estructura, pero como es una mujer, the woman, en vez de his, su de él, ponemos her, su de ella, su cabeza, su femenino, su cabeza femenina. The man turns his head. Para el pasado, the man turned his head. El hombre giró su cabeza, volteó su cabeza. He fills the bottle with water. Él llena la botella con agua. Para pasarlo al pasado, he filled the bottle with water. Él rellenó la botella con agua. Venimos a esta peculiaridad de pronunciación que es cuando la palabra acaba en Y, pues no se escribe tal cual y se añade ed, porque este bloque de aquí se pronunciaría de otra manera, en fin, bueno, es una de las peculiaridades de pronunciación y lo que se hace es sustituir la Y por una I latina. Y entonces tenemos esto, carried, y del verbo to hurry, hurried. Lo único que se hace es cambiar la Y por la I latina y añadir ed. Aquí como ejemplos. I carry the luggage. Yo llevo el equipaje. The luggage son las maletas. Cuando nosotros en la T4 estamos metiendo las maletas en el maletero, we are carrying the luggage. El equipaje. I carried the luggage. En pasado sería I carried the luggage. Yo metí yo cargué el equipaje. He hurries to clean the apartment. Él se da prisa en limpiar el apartamento. Pues en pasado, he hurried to clean the apartment. Él se dio prisa en limpiar el apartamento. Y luego otra de las peculiaridades, lo tenemos aquí, es cuando la palabra ya acaba en e. Pues to move. Hemos dicho que se le añade ed, pero no se le añade ed to move it. Esto se pronuncia, esta palabra no existe, sería muy raro de pronunciar y sería to move it. En fin, no se hace de esta manera. Cuando la palabra ya acaba en e, pues solo se le añade la d y ya tenemos la misma estructura que anteriormente, con la ed. Entonces, to move, moved, to leave, lived, to raise, raised. Ahí vamos a los ejemplos. I moved the car closer to the house. Closer es más cerca. Entonces yo muevo el coche, I move the car closer to the house, más cerca de la casa.
En pasado, I moved. Yo moví el coche más cerca de la casa. I live in Carabanchel. Yo vivo en Carabanchel. I lived in Carabanchel. Yo viví en Carabanchel. Raise your hand. Levanta tu mano. Este es un caso un poquito particular porque este es el imperativo. Estamos dando una orden. Raise your hand. Levanta tu mano. En pasado, you raised your hand. Tú levantaste tu mano. Por último, y lo vamos a decir muy deprisa y muy de pasada, ya insistiremos en esto. Por último, para formar el simple past de otro tipo de verbos, que son los verbos irregulares, hay que aprendérselos de memoria. No es tan fácil como añadir ed, sino que hay que saberse cómo son cómo es el pasado y ya de paso el participio de los verbos irregulares. To get, got. O sea, no es get it. No es así. Esto no. Es to get, got. To have, had. To buy, bought. To meet, met. To bring, brought. Es así. O sea, hay una lista de verbos irregulares. Hay que aprenderse a la memoria. Y fin. Y aquí termina el capítulo 5.